Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero conversar un poquitito con ustedes sobre teología y filosofía o fe y razón. Vamos a reflexionar juntos. Bueno, la idea de hablar sobre ese tema hoy día es gracias a una pregunta que una alumna hoy en la mañana hizo en una de mis clases de antropología, cuando nosotros estamos hablando ahí sobre la definición de alma en la perspectiva aristotélico-tomista. Una alumna me preguntó: profesor, pero usted lleva muchos años en la filosofía y usted es cristiano, ¿en algún momento usted dudó? Y eso hablando sobre mi fe y relacionando con la filosofía, ya que ella me decía, bueno, si la filosofía busca la verdad a través de la razón, y por otro lado la fe nos exige creer en lo que no se ve, ¿cómo hay una relación directa? ¿Y cómo ser filósofo y cristiano? Bueno, nosotros tenemos que entender que en esta relación entre filosofía y teología hay una complementariedad. Si por un lado la filosofía pone la base racional, la teología aporta la fe y completa toda la visión, por así decirlo. Y la historia ha demostrado que fe y razón, filosofía y teología no son incompatibles. Claro que hay muchas perspectivas filosóficas y hay filosofías que no consideran la trascendencia, que, bueno, no dan cuenta de tratar sobre este tema. Nosotros debemos entender que por la filosofía se contempla a Dios imperfectamente, como Santo Tomás va a decir, en vía, en tanto que este saber señala un conocimiento racional, sin fe, y expuesto a la trascendencia. Por otro lado, el conocimiento infuso de la fe señala la contemplación de Dios de modo más perfecto que el filosófico, por cuanto culmina en la vida sobrenatural en patria ante Dios. Entonces tenemos que entender que si por un lado la filosofía da cuenta de entender la realidad, de buscar la verdad en la dimensión material y concreta, en la teología nosotros no debemos evitar el elemento central que es la fe. ¿Y qué es la fe sino creer en lo que no se ve? En la filosofía cristiana nosotros vamos a entender que la fe es un acto de voluntad imperado por la razón. Nosotros conscientemente asentimos. Bueno, cuando hablamos sobre nuestra fe cristiana, católica, existen las verdades de fe. Y si nosotros queremos entender por los ojos de la razón todo el misterio de la revelación de Dios, nosotros no vamos a lograr. Nosotros no podemos conocer a Dios o entender o buscar entender a Dios por los ojos de la carne. Lo que es suprarracional, ya dice todo suprarracional, va más allá. Entonces, y ella complementó la pregunta si en algún momento yo dudé. Claro, dudar es propio de nosotros, de nuestra imperfección. Hoy día yo entiendo claramente esta complementariedad entre filosofía y teología, entre fe y la razón. No hay una oposición, hay una complementariedad. La filosofía nos entrega las herramientas para que nosotros podamos entender los misterios de la fe. Buscar entender, comprender y también, claro, aceptar estas verdades, como la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción, entre otras verdades de fe. Entonces, para nosotros los cristianos, los católicos específicamente, la filosofía y la teología poseen una complementariedad. Y de alguna manera la filosofía es sierva de la teología porque nos ayuda a dar más sentido a la revelación sobrenatural. Ya que la revelación natural nosotros podemos entenderla en gran parte a través de la filosofía. Bueno, y esa fue la reflexión de hoy que quería compartir con ustedes. Una pregunta muy interesante que siempre me alegra y de hecho es el sentido de este canal, compartir con ustedes preguntas de alumnos y respuestas que salen en mis distintos cursos, sean los de religión católica, antropología, ética, ética empresarial e introducción a la filosofía.
Le dejo um grande abraço, que Deus te bendiga e nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau!